Bé, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a la Casa América Cataluña nuevamente. Dar la bienvenida y agradecer de nuevo al alcalde de Medellín por visitarnos nuevamente. La última vez que estuvo en esta casa fue en marzo de 2012, al poco tiempo precisamente de asumir la alcaldía de Medellín. Saben ustedes que el alcalde se encuentra en Barcelona participando en el Smart City Expo World Congress, que trata precisamente el tema de ciudades inteligentes y que este año tiene como ciudad invitada precisamente a Medellín. El encuentro que hacemos hoy está organizado desde la ACI. Para quien no sepa qué es esta entidad, es una institución que se ocupa de insertar a Medellín y a la región metropolitana en el concierto internacional a partir de gestiones de alta calidad en cooperación, negocios e inversión para mejorar las condiciones de vida de la población, y concretamente por parte de la red SOS Paisa. El objetivo de hoy no es otro que el alcalde comparta con ustedes, intercambie opiniones con los paisas residentes en Barcelona en torno al plan de desarrollo de Medellín, en este caso un hogar para la vida. Yo quisiera agradecer también al alcalde y devolver la cordialidad, el cariño y el afecto con que nos trató recientemente. Yo estuve también, como usted sabe, en Medellín recientemente. Saludar la presencia del vicealcalde, especialmente porque trató a la delegación de Barcelona con un cariño y un esmero espectacular. Íbamos como representantes también del CIDEU y me hizo una jugada que nunca viví, y antes se la recordé y ahora voy a compartirla con ustedes. Se la perdonaré porque salió regular. Si llega a salir mal, no se lo hubiera perdonado nunca. Me hicieron una jugada a la gente de Medellín que era moderar una mesa pequeña solamente con 35 alcaldes. O sea, moderar 2 alcaldes es difícil. Moderar 35 era una misión solamente para Tom Cruise, y yo no soy Tom Cruise, ni mucho menos. Por tanto, me lo tomé con deportividad. Quien estaba asustada era Maravilla Rojo, la secretaria general de CIDEU, pero me lancé al ruedo y salió, yo creo que regular. Él dice que bien, pero es cortesía política diplomática de un vicealcalde, pero salimos del atolladero. Pero lo que sí que, ahora en serio, la calidad humana del equipo del ayuntamiento quiero ponerlo por delante, porque fuimos tratados, toda la delegación que fue de Barcelona, de una forma extraordinaria, entre 2 ciudades que, como saben, están hermanadas. Prueba de ese hermanamiento también saludar la presencia de Felip Roca, que está por aquí, que es el director de cooperación del Ayuntamiento de Barcelona y también un motor en las relaciones de 2 ciudades que, como saben, están hermanadas. También Felipe estuvo en ese viaje y da fe seguro de lo que acabo de decir, vicealcalde, del trato recibido por usted, por su equipo y por el alcalde, por supuesto. Pero quería personalizarlo en usted y en su equipo. También mencionar, no puedo de otra manera, que a Jordi Sierra y Fabra, que está hoy aquí con nosotros, motor de una de las fundaciones culturales que yo he tenido oportunidad de visitar en Medellín y que ahora en Barcelona está haciendo un trabajo también excelente con el juego literario y con 1000 cosas que estamos preparando juntos. Un embajador, si me permite él, un embajador de Medellín, no solo en Barcelona, yo diría, y me atrevo, en Europa y parte del exterior, es decir, parte del mundo. Jordi, gracias por estar aquí también. Saludar también la presencia del equipo, a Manel Vila, que durante muchos años también ha estado trabajando en la cooperación con Medellín, y especialmente, y perdonen, Cristina Osorno, paisa, nacida en Medellín y que además ejerce fuera de Medellín como paisa todos los días, todas las horas y todos los minutos del día, que trabaja
aquí en esta casa, en Casa América, como muchos de ustedes saben, porque ha sido uno de los motores que ha provocado que todos ustedes o parte de ustedes hayan sabido de la existencia de este encuentro. Por tanto, a Cristina, que es nuestra paisa favorita, por algo trabaja con nosotros desde hace 6 años, agradecerle también este esfuerzo. Por último, porque lo que interesa es que el alcalde, digamos, esté con ustedes, anunciar que nosotros el próximo 11 de diciembre vamos a inaugurar una exposición precisamente dedicada a Medellín, que va a estar con nosotros hasta mediados de marzo, es decir, que no tienen excusa para no verla. El día 11 están todos ustedes invitados a esa inauguración y es una exposición que el alcalde, el vicealcalde, la gente de la alcaldía de Medellín sabe muy bien de qué va, porque es el libro de Pepe Navarro traducido a exposición, que es lo que correspondía después, con el apoyo nuevamente del Ayuntamiento de Barcelona. Imprescindible en una exposición como esta son las fotografías de Pepe Navarro con los textos de Héctor Abad Faciolince, el cual pasará en algún momento por la casa. A partir de enero, en algún momento Héctor Abad estará también en la casa. Por poco no coincide, por pocos días no coincide con la presencia del alcalde, pero nos ha ocurrido también que la exposición que ustedes han visto, dedicada a Julio Cortázar, es una exposición que ha sido, afortunadamente para todos y todas, muy visitada. La tuvimos que alargar un mes más, sin saber entonces que la delegación de Medellín estaría con nosotros. Si no, nos hubiera puesto en un aprieto, porque nos hubiera gustado mucho, claro, que el alcalde la viera, aunque conoce muy bien el libro, porque el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, tuvo oportunidad de entregárselo en el último viaje a Medellín. Bueno, aquí termina mi breve exposición y quisiera, antes de dar paso al alcalde, ceder la palabra a Ana María Botero. Precisamente, antes les hablaba de la ACI, pues la directora de la ACI. Bienvenida también a tu casa. Muchísimas gracias y buenas noches. Para mí realmente es absolutamente emocionante este momento, porque yo llevo muy poco en la agencia, llevo una semana y entro a una agencia y encuentro un programa maravilloso que se llama SOS Paisa. Yo pregunto qué es ser SOS Paisa, y SOS Paisa no es más que ser embajadores de una tierra muy hermosa, de un municipio que ha venido sufriendo desde hace algún momento, unos años, una metamorfosis muy interesante, y es darle a conocer al mundo a través de ustedes todas aquellas cosas buenas que nosotros estamos haciendo en cabeza de gobernantes transparentes como nuestro alcalde Aníbal Gaviria. Para mí es igualmente emocionante ver esta convocatoria, ver un salón prácticamente lleno de personas que se quieren unir con nosotros a esta tarea de divulgar las cosas buenas que estamos haciendo. Faltan cosas por hacer, afortunadamente faltan cosas por hacer, porque eso quiere decir que tenemos trabajo pendiente. No me voy a alargar, lo más importante es lo que nuestro alcalde les va a contar y lo que de aquí en adelante ustedes nos ayuden a comunicar. Realmente contamos con el apoyo de ustedes para poder contarle a esta ciudad y al resto del mundo aquellos momentos buenos y aquellas cosas hermosas que se están haciendo en Medellín. Alcalde, le cedo la palabra. Ana María, muchas gracias. Bueno, pues primero que todo un agradecimiento a todos los paisas y a todos los catalanes y en general a todos los asistentes por acompañarnos y darle un espacio pues a esta presentación que queremos hoy compartir con ustedes acerca de la transformación, la metamorfosis de Medellín. Agradecerle nuevamente a Casa América. Aquí, como Anthony lo decía, aquí estuvimos hace ya más o menos 2 años y medio. No sé, seguramente es posible que algunos de los presentes nos hayan acompañado en aquella ocasión. Y hoy lo volvemos a hacer por amable invitación de Casa América y porque estamos otra vez también por invitación de Barcelona presentando a Medellín en el marco del Congreso de Smart Cities. Entonces a Anthony, a Casa América y a toda la gente de Casa América, pues muchas gracias. Y también me uno pues a los reconocimientos y a la gratitud que Anthony ha mencionado con Manel y con Cristina,
que han sido pues parte esencial de esta relación, y en el caso de Cristina pues muy específicamente de esta reunión, y a Philippe, que pues no solo ahora, sino también en el Foro Urbano Mundial, en las visitas anteriores, pues ha estado encabezando las atenciones impresionantes que hemos recibido del Ayuntamiento de Barcelona, en cabeza de su alcalde Xavier Trías, pero de todo su equipo. Entonces, Philippe, nuevamente muchas gracias a todo el equipo de gobierno que me acompaña. Antes de empezar la presentación, pues quiero destacar, como lo he hecho en los días anteriores, la relación tan estrecha y tan productiva y tan activa que tenemos con Barcelona. Verdaderamente sentimos en Medellín, pero hemos visto que lo mismo se siente en el alcalde Xavier Trías y en su equipo, que este hermanamiento entre Barcelona y Medellín pues trasciende lo que normalmente se entiende por hermanamientos y lo que normalmente se escribe en estos convenios de hermanamiento. Yo lo digo con total convicción, sin ninguna duda. Nosotros tenemos una serie importante, no sé, un número de 20, 25 ciudades hermanas, y hay algunas, pocas, unas 5 o 6 ciudades con las que tenemos una relación de hermanamiento mucho más estrecha, pero de lejos el hermanamiento más activo, y además más equilibrado y adicionalmente más enriquecedor de parte y parte es el hermanamiento con Barcelona. Entonces ese es un aspecto que no puedo dejar de mencionar aquí, porque es pues un hermanamiento que queremos que siga fortaleciéndose y que siga produciendo resultados para lado y lado, y estamos seguros de que así será en los próximos meses y en los próximos años. De hecho, en un almuerzo que precedió a esta reunión, pues hemos hecho ahí pues muy coloquial y muy informalmente un repaso de algunos de los frentes que estamos trabajando y de los que seguramente trabajaremos hacia el futuro. Entre otras, ya ha sido pues oficial y formal de tiempo atrás, pero hoy lo hemos hecho, y en esta visita nuevamente y en forma directa con el alcalde Xavier Trías hemos invitado a Barcelona como ciudad invitada especial para la fiesta del libro del próximo año 2015, y con una novedad, y es que en esta próxima feria vamos a tener 2 ciudades invitadas, para tratar de hacer no solo la relación entre Medellín y la ciudad invitada, sino entre las ciudades invitadas mutuamente. Y esa otra ciudad que va a acompañar a Barcelona es Santiago, en Chile. Ayer también tuvimos la oportunidad de hablar con el intendente Claudio Rego, que está participando en el Congreso de Smart Cities, y él ya de una vez quedó comprometido en la presencia de Santiago y muy posiblemente en su presencia. Entonces tendremos Medellín, Santiago y Barcelona hermanadas en la fiesta del libro en el próximo año, en septiembre. Había tenido yo la oportunidad hace unos 20 días en Santiago de Chile de invitar a la alcaldesa de Santiago. ¿Por qué hablo de la alcaldesa de Santiago y el intendente de Santiago? Porque el municipio viejo, tradicional de Santiago, tiene la alcaldesa que es Carolina Toá, pero como sucede con muchos otros casos, sobre todo en Latinoamérica, la Gran Santiago está conformada por 30 y pico, 40 y pico de municipios, entre los que está el Santiago tradicional, y el gobierno de ese Gran Santiago es del intendente Claudio Rego. Por eso habíamos convenido con Carolina precisamente que la invitación sería doble, a Carolina y a Claudio, y los dos han estado supremamente positivos y activos, y además muy honrados de que su ciudad compañera en la fiesta del libro el próximo año en Medellín sea Barcelona.
No sé, Anthony, yo me voy a parar, yo creo que no necesito micrófono posiblemente porque creo que el auditorio nos lo permite. Tenemos micrófono inalámbrico si lo quiere. Están oyendo bien ahí, yo creo. Sí, y me parece que a mí me queda hasta más fácil sin el micrófono. Voy a tratar de presentarles, obviamente hay varios tipos de presentación, unas más cortas, más largas, unos que tienen un enfoque, digamos, más hacia todos los proyectos y programas del gobierno. La que hoy quiero compartir con ustedes es precisamente la que compartí ayer en la apertura del Congreso de Smart Cities. Por invitación y por amabilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Medellín hizo la apertura de Smart Cities con la honrosa compañía del ministro. ¿Para la grabación? Sí, claro. Con la honrosa compañía del ministro de Vivienda de la India y también del teniente de alcalde Anthony Vives. Y esta fue la presentación que compartí. Y aun cuando no van, aunque seguramente muchos de ustedes van a ver que no estamos abarcando todas las áreas de gobierno, lo que queremos aquí es mostrar un poco la esencia de la transformación de Medellín en clave de la ciudad innovadora que hoy nos reconoce el mundo. Si hay algo, Anthony, entre muchas de las cosas diferentes que hay a la visita de hace 2 años y medio y ahora, es que en ese interregno Medellín ha venido ganando un posicionamiento internacional pues muy grande. Y en ese posicionamiento uno de los reconocimientos más importantes ha sido el de la ciudad más innovadora del mundo por el Wall Street Journal, el Citigroup y el Urban Land Institute. Estas 3 instituciones se reunieron para escoger la ciudad más innovadora del mundo, en una forma completamente autónoma en el marco de los 200 años del Citigroup. El Citigroup le dijo al Wall Street Journal: hombre, ¿usted por qué no me ayuda a hacer esta escogencia como medio de comunicación respetable a nivel mundial? Y a su vez el Wall Street dijo: ¿y por qué no nos unimos con el Urban Land Institute, una de las instituciones más respetadas en el análisis del desarrollo urbano en el mundo? Y entre los 3 escogieron un mecanismo que primero definía 200 ciudades preseleccionadas. Esas ciudades fueron preseleccionadas por un grupo de expertos. No tuvimos nosotros, ni Medellín ni ninguna de las otras ciudades, participación en esa escogencia, y simple y llanamente posterior a esas primeras 200 ciudades preseleccionadas se pasaba a una selección de 25, después de 3 y en últimas de una ciudad más innovadora. Y para pasar de las 200 a las 25, a las 3 y a 1, se hacía una combinación entre el panel de expertos del Urban Land Institute y la votación a través de las redes sociales en forma global. Para hacer resumido la historia, Medellín quedó entre las 25 finalistas y posteriormente entre las 3, en compañía de Tel Aviv y de Nueva York. Y por último fue reconocida por esa combinación de panel de expertos con votación global como la ciudad más innovadora del mundo. Por eso esta presentación es en clave de innovación, pero yo sé que para algunos, aún para algunos paisas, para colombianos, pero mucho más para muchas otras personas en el mundo, puede sonar un poco exótico. ¿Cómo así que Medellín, entre otras, le gana a Nueva York como la ciudad más innovadora del mundo, o a Tel Aviv, o a París, o a Chicago, o a Sao Paulo, a Ciudad de México, bueno, a todas las 200 ciudades seleccionadas del mundo, entre las que estaban las capitales y las ciudades, digamos, de países más desarrollados? Y yo creo que el componente fundamental, y espero que de alguna manera quede plasmado aquí, por el cual Medellín fue reconocida como la más innovadora, es porque nosotros estamos haciendo una clase de innovación que no es necesariamente basada en los presupuestos, no es necesariamente basada en la tecnología, no es necesariamente basada en las más altas capacidades instaladas de un conglomerado, de una ciudad,
sino que está mucho más referida a la esencia de la innovación, que es la creatividad. Y que además tiene un tema que ha sido muy importante y ha sido parte del hermanamiento con Barcelona y el reconocimiento mundial, y es que es una innovación que está al alcance de muchas otras ciudades del mundo. Porque si uno pone como el ejemplo la ciudad más innovadora de pronto a Nueva York o a Copenhague, pues ese es un estadio de innovación que solo está al alcance de algunos. Esta innovación es una innovación que está al alcance de muchas de las ciudades de países desarrollados, pero mucho más de ciudades en vías de desarrollo. Pasemos aquí una pequeña, una pequeña posicionamiento de Medellín, Colombia, Antioquia, que creo que es poco necesario en este auditorio, pero que sí nos remite a algo importante, y es que hoy Medellín es una ciudad de 2.440.000 habitantes y el área metropolitana está cerca de 3.750.000. Sigamos. Aquí voy a hacer una seguidilla de fotos de la ciudad y del crecimiento urbano de Medellín en los últimos 90 años. Y vamos a ver cómo, mientras posiblemente en ese mismo periodo en Estados Unidos la población creció 3 veces, muy posiblemente en todos los países de Europa la población creció 2 veces, en Medellín creció casi por 30 veces en estos 90 años. Y cómo, sigamos, además de que la población creció, la ciudad se fue extendiendo hacia las zonas de ladera que muchos de ustedes y nosotros conocemos, en la zona oriental y en la zona occidental. Este crecimiento es además el crecimiento de muchas ciudades latinoamericanas, el crecimiento de muchísimas ciudades asiáticas y africanas en los últimos 90 años. Sigamos. Ahí tenemos el 63, sigamos, 81 y 2011. Vamos atrás. Aquí vemos ya algo muy distinto, aquel puntico aquí, en donde ya la ciudad ha ocupado zonas altas de ladera con problemas muy graves para Medellín y para cualquier ciudad de su tipo, relativos no solo a los riesgos que corren las poblaciones en esos territorios, sino al deterioro y a la amenaza para el entorno general, no solo de la ciudad, sino del valle. Sigamos. Y aquí los dos problemas más graves que yo siempre he insistido tiene Medellín, en buena medida tiene Colombia y América Latina: el problema de la violencia y el problema de la desigualdad. El problema de la desigualdad, no solo en mi concepto, sino en los últimos días he visto un estudio del Foro Económico Mundial que lo pone como el problema número 1 del mundo, la desigualdad. Yo coincido, siempre he coincidido con esa apreciación. El problema de la violencia y sobre todo de la violencia urbana, un problema que aqueja más sobre todo a ciudades latinoamericanas y a ciudades africanas, a algunas ciudades norteamericanas y algo en Asia, pero en menores niveles. En todo caso, estos son los dos más graves problemas de Medellín, han sido los dos más graves problemas de Medellín. Para la década del 90 al 2000, estos dos problemas estaban en los índices más altos. El índice de desigualdad era la capital colombiana con más desigualdad, Medellín, y en el índice de violencia también, y no solo la de mayor violencia en Colombia, sino en el mundo. ¿Cómo hemos avanzado en los últimos años para abordar la solución de esos dos problemas? Hemos creado un modelo de gerencia pública que se basa en 5 principios: no violencia, transparencia, participación, innovación y resiliencia. Y además hemos construido un modelo de gestión pública que busca construir 5 ciudades en áreas de gobierno. Una ciudad segura, sostenible, ciudad de empleo, ciudad saludable y ciudad de escuela. La confluencia simultánea de la construcción de estas 5 ciudades nos debe llevar a una transformación cultural hacia la equidad. La equidad no es solamente, yo diría que no es únicamente, yo diría que no es prioritariamente un problema de ingresos. La equidad o la inequidad es un problema cultural. Nos hemos acostumbrado a vivir siendo inequitativos y desiguales, y es un problema, digamos, de niveles.
no es que no exista en Europa, ni en Norteamérica, en todas partes del mundo. No solo existe la desigualdad al interior de las ciudades, sino que existe la desigualdad entre ciudades y entre países. Y esa desigualdad a veces es soportable para ciudades y naciones de países desarrollados de Europa, porque es una desigualdad en otros países o en otras ciudades. Entonces la transformación fundamental debe ser una transformación cultural, una transformación del ciudadano y una transformación del colectivo hacia una sociedad más equitativa. Todo eso para construir una ciudad para la vida. Y esa ciudad para la vida, aunque parezca muy simple, creemos que debe conseguir 4 fines, que son una ciudadanía más respetuosa de la vida, más justa, más humana, más libre y más feliz. Si conseguimos eso, creo que habremos llegado a la construcción de ese futuro y de ese propósito de una ciudad para la vida. Sigamos. Voy ahora a presentarles más, creo que son 6, 7 ejemplos de cómo Medellín ha innovado para buscar atacar esos 2 graves problemas. Algo que nosotros también consideramos que no tiene sentido es innovar con un foco distinto a las prioridades que tenemos como sociedad. Algunas personas en Medellín, pues es posible que algunas personas aquí, en este escenario o en otras partes del mundo digan, pero ¿cómo que Medellín es la ciudad más innovadora? Si nosotros lo que necesitamos es acabar con la violencia, si nosotros lo que necesitamos es acabar con la desigualdad, con la pobreza, pues precisamente lo que nosotros estamos haciendo es la innovación no como un fin, sino como una herramienta, y una herramienta para atacar las principales problemáticas de Medellín, entre ellas las 2 principales, violencia y desigualdad. Yo creo que, espero que en estos 7 ejemplos, que no son todos, ni mucho menos, ni abarcan todos los frentes en los que ha trabajado nuestro gobierno y han trabajado gobiernos anteriores, espero que estos los ilustren a ustedes, en algunos casos les confirmen aspectos que ustedes ya han oído, o han conocido, o han vivido de la transformación de nuestra ciudad. Primero convertimos, y aquí siempre van a ver ustedes esa idea de convertimos o adaptamos algo que existía en algo diferente, le dimos un simbolismo, un significado, un uso distinto. El doctor Juan Camilo Quintero, que es uno de los miembros del equipo de gobierno que me acompaña, que utiliza mucho más adecuadamente el lenguaje técnico de la innovación, me habla de que estos son innovaciones de tipo incremental, es decir, que no están necesariamente en la frontera del conocimiento, sino que están utilizando tecnologías ya adaptadas y conocidas, pero con un nuevo significado. Eso lo vamos a ver, yo creo que en varias de las innovaciones de Medellín. Una de ellas es, convertimos los tanques de agua de empresas públicas en las zonas altas de la ciudad en unidades de vida articulada, las UVAs. ¿Qué son las unidades de vida articulada? Son espacios en donde confluyen equipamientos deportivos, culturales, recreativos, comunitarios y de encuentro ciudadano. Especies, llamémoslo así, de clubes sociales populares. ¿Dónde están ubicados? En los antiguos tanques y actuales, porque siguen funcionando como tal, de empresas públicas de Medellín. Aquí vemos uno que nos ilustra, y ahora haré un comentario sobre eso, que además lo vemos aquí en una vista aérea. Totalmente rodeado por la ciudad, y totalmente rodeado por la ciudad con varias características, muchas veces la ciudad más pobre y en todos los casos la ciudad más deficitaria de espacio público, como lo vemos aquí. ¿Dónde hay aquí un espacio público? ¿Dónde hay un espacio para el deporte, para la recreación, para el encuentro ciudadano? En este espacio no existe, seguramente estará más lejano. Entonces, eso se evidencia aquí,
Esta fotografía no la mandamos tomar nosotros, esta fotografía es un hallazgo que nos fortaleció y nos fortalece, digamos, nuestro discurso, y es un niño jugando como en una especie de patineta en la calle, que seguramente puede ser aquí al ladito o aquí o acá, porque él por la cerca estaba impedido de utilizar un espacio mucho más adecuado al interior de este tanque de empresas públicas. Esos tanques estuvieron cercados por 40 o 50 años. ¿Por qué? Porque había un paradigma. Innovar en cierta medida es romper paradigmas. Y el paradigma es, esos tanques no se pueden abrir, porque entonces es un peligro, porque como hay tanta violencia los van a explotar, los van a contaminar o todo este tipo de cosas. Pues nosotros rompimos el paradigma y decimos, tumbamos la cerca para estar más cerca. Y convertimos un tanque, y así vamos a hacerlo con 20, y así seguramente en el futuro se hará con otros 100, en un espacio privilegiado para el ciudadano cuando antes era vedado. Vamos a ver el tanque, aquí está en su anterior utilización. La gente nos decía, nosotros teníamos ese tanque por 40 años y nunca pudimos entrar. La primera vez que yo fui a uno de los tanques, como para socializar el proceso con la ciudadanía, lo abrimos, todavía no habíamos hecho nada dentro, y muchos de las señoras y de los niños que iban conmigo, de los jóvenes, los más adultos contaban, es la primera vez en 40 años que entramos acá, no sabíamos ni cómo era por dentro. Y esto fue lo que cambiamos, y miren la diferencia. Aquí realmente alguien dirá, pero a ver un momentico, yo no veo ahí el equipamiento deportivo, ni veo el salón de baile. No, en buena medida no se ven porque están al lado de atrás de la fotografía, pero en cierta medida tampoco se ven porque están cubiertos por la gente. Porque aquí lo que más me interesa es mostrar la diferencia en que, ¿cuál es la diferencia de la gente? La diferencia es la apropiación de la gente. Y lo que más me gusta también destacar es, yo no creo que nosotros hayamos sido pues unos genios por la construcción de estas uvas, pero lo creo que sí muestra esto es que dimos en el punto. ¿Por qué? Porque esto lo que está mostrando es el déficit enorme que había de ese espacio para esos ciudadanos. Porque fue como una especie de, fue una reacción física, como cuando usted abre una compuerta y se llena de agua el compartimento siguiente, porque estaba la ciudadanía allí necesitada de ese espacio. Continuemos. Ahí también lo vemos. Aquí ya están viendo ustedes, aquí por ejemplo está el segundo nivel, mire que está lleno de gente allá también. Esto lo inauguramos el 6 y 7 de abril, ¿no es cierto? 6 y 7 de abril, que fue previo al Foro Urbano Mundial. Y aquí lo pueden ver, esta parte es la que se está viendo de frente acá. Debajo de esto están los salones de baile, de computadores comunales. Hay por supuesto tendría que haberlo, porque en un tanque de empresas públicas, los chorritos, que son un tema sustancial para la recreación de los niños, pero además jugando mucho con la esencia de empresas públicas. El tanque se ilumina, cambia de color, y entonces el tanque se convierte en un elemento del parque de la uva, y se integra con, entre otras grandes economías, porque no se tiene que comprar terreno, y por eso siempre hago énfasis en que estas innovaciones de desarrollo urbano de Medellín están al alcance de muchos otros, porque simple y llanamente es, tome espacios que estén deteriorados, que estén olvidados, que estén siendo subutilizados, y conviértalos como nosotros hemos convertido en una uva. Sigamos. La educación, lo he dicho, lo he insistido desde mi periodo como gobernador de Antioquia y posteriormente en todo mi ejercicio público, es la gran herramienta para romper la inequidad. Y lo he acuñado con una frase que hoy se ha vuelto bastante popular, que dice que equidad se escribe con E de educación. Pero siendo eso muy claro, muy cierto, y ya pues digamos muy reconocido y muy aceptado en todos los niveles, hay por supuesto una educación que es absolutamente fundamental y primaria, y que según los más técnicos estudios del Banco Mundial y de las distintas instituciones es la más rentable, la inversión más rentable
pública en cualquier sector, que es la educación inicial. Pero resulta que la educación inicial en Medellín, la educación inicial pública, estaba prácticamente en ceros. La educación inicial pública, lo que nosotros llamamos el kindergarten o los jardines infantiles para los niños, era prácticamente reducida para los privados. Y convertimos a los niños y a la educación inicial en el eje o uno de los ejes de la metamorfosis de Medellín. Y veamos, ahí está el jardín infantil de Calazanía. Hemos construido y entregado a la fecha, si mal no estoy, 16 jardines infantiles, y todavía nos vamos a entregar al final del gobierno otros 2. Pero no solo son los jardines infantiles, sino que ellos son como la especie de corazón del programa Buen Comienzo, que es el programa de atención integral a la primera infancia. Y aquí quiero hacer una observación. Cuando yo digo entregamos, no estoy diciendo este gobierno, porque lo que nosotros hemos hecho es ser coherentes en una labor que han venido y que tiene bases también en gobiernos anteriores. Nosotros hemos hablado de que una de las grandes claves de la transformación de Medellín es haber podido hacer realidad la fórmula de varios buenos gobiernos sucesivos sintonizados. Eso no es fácil. Eso se dice fácil, pero hacerlo no es fácil. ¿Por qué? Porque hay diferencias. Yo tengo diferencias con los anteriores gobiernos y seguramente ellos tienen conmigo. Yo no soy del mismo partido, ni de Sergio ni de Alonso, pero tenemos coincidencias fundamentales que son las sobre las cuales hay que trabajar. Coincidencias de principios, de valores, de objetivos y de formas de entender el gobierno. Por ejemplo, en los jardines infantiles, yo tengo el orgullo de que el gobierno de Alonso, que fue el que más duro le dio a esta estrategia, entregó, si mal no estoy, 8 o 9, y yo voy a entregar 9 o 10. Eso me parece que es coherencia y continuidad en ejercicios de gobierno que son verdaderamente adecuados y transformadores de nuestras realidades. Sigamos. Esta es muy espectacular y me parece que muy simbólica. Ya estamos convirtiendo una cárcel en una ciudadela universitaria. O sea, para algunos que de pronto que conozcan esto, entre la confluencia de las comunas 12 y 13 funcionó por 100 años. Es la casualidad de que la cifra es exacta. 100 años la cárcel del Buen Pastor. Esa cárcel, pasemos este es el fronte. Sí, pasémosla. Okay. Esa cárcel, por aquí miren, aquí está la estación San Javier y esta es la cárcel. Todo esto es la cárcel del Buen Pastor. La parte donde se administraba, donde estaban las monjas, era esta, y todo esta era la parte, digamos, donde estaban las personas presas en la cárcel del Buen Pastor. Hacia acá, comuna 13, hacia acá, comuna 12. 100 años. Pues a partir del primer semestre del próximo año, esta cárcel ya va a ser una ciudadela universitaria, en donde vamos a generar 10.000 cupos para educación superior, muy fuertemente con énfasis en educación técnica y tecnológica. Esta parte de acá se le van a hacer y se le están haciendo ya unas pequeñas modificaciones y va a empezar a funcionar porque tiene las características arquitectónicas para hacerlo. Toda esta parte se va a tumbar y allí se va a empezar a construir la otra parte de la ciudadela. Y este sector, que está en muy buenas condiciones y en una construcción ya muy nueva, nos lo entregan en la negociación que hicimos con las monjas en el año 2017 para finalizar todo el proceso de conversión de la cárcel en ciudadela universitaria de la paz y la no violencia. Miremos, así va a quedar, así esperamos que va a quedar en el futuro todo el desarrollo. Lo que les he dicho, la parte superior con algunas modificaciones, la parte inferior prácticamente igual porque tiene todas las condiciones, y toda la antigua cárcel va a ser demolida, y allí, con un simbolismo enorme, sobre todo para la comuna 13, la además dolorosa recordación de las épocas de violencia de nuestra ciudad,
un simbolismo total de convertir una cárcel en una ciudadela universitaria, de donde estuvo, digamos, el dolor, donde estuvo de alguna manera la angustia, pasa a estar la educación, la formación, la vida. Sigamos. Bueno, este es uno de los hitos más grandes, conocido ya por todo el mundo. Un cable, otra vez el concepto de innovación incremental. No inventamos los cables, pero tuvimos la capacidad de ver distinto. Tuvimos la enorme capacidad, y esto aunque suene, digamos, muy al lugar común, de ver, que esa es la innovación, de ver lo que estaba visible para todo el mundo, pero nadie había visto. Y era convertir ese cable en un sistema de transporte masivo, conectarlo al metro y con él llegar a las laderas de la ciudad. Aquí lo digo con todo respeto, pero yo no había ido a Río de Janeiro. Yo fui el año pasado a Río de Janeiro, y el Río de Janeiro, y pasa en muchas ciudades, también lo digo con todo el respeto y el aprecio por nuestra hermana Barcelona, pero aquí también tienen un cable, y ese cable yo no sé cuántos años tiene, pero estuve en Londres en los Juegos Olímpicos acompañando a Mariana Pajón y a todos los campeones y campeonas colombianos y antioqueños, y allá también vi un cable, pero nadie, y miles de cables regados por todo el mundo, pero nadie había convertido un cable en un sistema de transporte masivo. Hoy uno va a Río de Janeiro, ve el cable que sube a Pan de Azúcar, y eso tiene, yo no sé, yo digo que tiene más de 50 años, pero posiblemente tiene por ahí 100. Pues resulta que ahora en Río de Janeiro hay varios cables para transportar gente, pero no los hicieron por el cable de Pan de Azúcar, sino porque fueron a Medellín y vieron el cable de Medellín, y eso les llevó a la idea de hacer los cables de Río de Janeiro. Sigamos. Ahí está, antiguo set del sitio donde quedaba el cable, y ahora sigamos el cable que muchos de ustedes conocen, que no es solo un cable, sino que además de ser un sistema de movilidad, es una fórmula para llevar el Estado y para llevar la institucionalidad a sectores donde estaba supremamente débil. Las escaleras eléctricas. Lo mismo del cable, podría decir lo mismo de los tanques de empresas públicas, no las inventamos, le dimos un nuevo simbolismo, y al darle un nuevo simbolismo las convertimos también en un espacio urbano de movilidad y de encuentro. Y además con ello detonamos la transformación del sector, porque no es solo la escalera eléctrica, no es solo la UBA, no es solo el metrocable, sino la detonación de desarrollo, de progreso, de equidad que tiene en el entorno. Aquí está el antiguo sitio de las escaleras, y aquí vemos la diferencia, sigamos, con el actual. Aquí está la estación y parte de las escaleras que van hacia abajo en San Javier. Sigamos. Al principio hablábamos del crecimiento de Medellín hacia las laderas. Aquí tenemos una fotografía dolorosa de hace más de 25 años de la tragedia de Villatina. Más de 500 personas murieron allí. El problema no es un problema de desarrollo urbano únicamente. El problema no es un problema de deterioro de las laderas. El problema es un problema que cuesta vidas, y muchas vidas. La tragedia de Villatina es una de ellas, pero hay muchas otras que tal vez por no tener la dimensión se van olvidando, pero de 2 en 3 muertes por deslizamientos usted va sumando una cadena enorme en los últimos 50, 60 años en Medellín, y no solo en Medellín, en Bello, en Copacabana, en Envigado. En Bello tuvimos hace 3 años la Gabriela. Entonces el tema es un tema supremamente sensible, que liga las 2 principales problemáticas que he mencionado siempre en nuestra ciudad: el respeto por la vida, el cuidado de la vida, y la desigualdad, la inequidad y la pobreza. Y eso se ligó en la tragedia de Villatina. Allí murieron los más pobres y los más olvidados, y ese es un doble castigo de equidad, de inequidad.
Aquí vemos el mismo sitio, aquí vemos toda la cicatriz de la montaña y la zona de la tragedia. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos avanzando en un proyecto integral que se llama el Jardín Circunvalar de Medellín, un proyecto que tiene un sendero peatonal que se llama el Camino de la Vida, que tiene un sendero para bicicletas que se llama la Ruta de Campeones y que tiene distintos equipamientos físicos livianos a lo largo de esos senderos. Aquí vemos ya parte de la Ruta de Campeones y el Camino de la Vida, que no son únicamente senderos para conectar longitudinalmente, o sea, en el sentido norte-sur, nuestras comunas, sino que son fundamentalmente obras de mitigación del riesgo, porque lo que tiene que tener es una condición integral. Estos no solo, miren aquí ustedes están viendo también unos pequeños deslizamientos, esto se está tratando, aquí hay una conducción de agua. Cada uno de estos obras tiene una conducción de agua para lograr no solo una obra de infraestructura, de conectividad, de recreación, de conexión, sino también una obra de mitigación y prevención del riesgo en esas zonas de la ciudad. Pero adicionalmente, en ciertos puntos conectados por el Camino de la Vida y la Ruta de Campeones, vamos a tener, repito, canchas, aulas ambientales, zonas de venta de los productos de la misma comunidad, el cinturón verde y el Jardín Circunvalar de Medellín, para que convirtamos lo que anteriormente fueron zonas de desastre o que en el futuro podrían serlo en parques para el encuentro, la recreación, el disfrute ciudadano, parques para la vida. Continuemos. Esta es una muy simbólica, con esto creo que terminamos, digamos, los ejemplos de transformación. Esta tiene, es muy impactante por su contraste, pero también es muy impactante y a mí me gusta mucho terminar con ella, porque aquí en esta, como en otras obras y en otros frentes, está involucrado nuestro hermanamiento con Barcelona. Esta es la transformación del Cerro de Moravia, la transformación de un espacio que por 40 o 50 años fue un sitio donde más de 2.500 familias, más de 10.000 personas sobrevivieron, malvivieron, a convertir ese espacio en un jardín para la vida. Estas eran las condiciones en las que vivían esas 10.000 personas. Pasemos. Este era el antiguo Cerro de Moravia. Es una foto sobrecogedora, sobre todo porque esto que se ve aquí, que uno no sabe qué es, son personas que recogían de allí las basuras, las reciclaban y que sobrevivían de ese negocio. Pero no solo allí hacían esa labor, sino que vivían ahí también, encima del cerro, en pequeñas favelas, si se llama la manera de Río de Janeiro y de Brasil, o en tugurios. Y esto es lo que hoy es ese Cerro de Moravia. Se pasó de un basurero a un jardín para la vida, pero lo importante es que esto se ha hecho con el acompañamiento de la misma comunidad. Lo importante es que este jardín no lo ha sembrado la Alcaldía de Medellín, ni el área metropolitana, ni la empresa de vivienda de Antioquia, ni la Universidad Politécnica de Cataluña, ni el Ayuntamiento de Barcelona, que han sido varios de los principales socios de este proyecto, sino que esto lo han sembrado a través del acompañamiento de estas instituciones las mismas personas que antes vivían aquí en el Cerro de Moravia. Hace 6 meses estuvo el alcalde de Trías y estuvo Felipe y estuvo en una delegación muy grande de Barcelona, y estuvimos aquí, todavía no se había construido esto, estaba en construcción, que es el vivero donde hoy
las mujeres, fundamentalmente las mujeres, las madres cabeza de familia que vivían en Moravia, están cultivando orquídeas y cultivando flores para vender en Medellín. Este es uno de esos ejemplos, como los anteriores, que están mostrando la innovación, la disrupción de Medellín, de la que ustedes, de la que nosotros creo que nos podemos y nos debemos sentir orgullosos. Esto pasa en muchas ciudades del mundo. Me explico. Lo anterior. Pasémosla. Esto. Pero para pasar de esto a lo otro, se necesita fundamentalmente voluntad política, se necesita foco, se necesita decisión, se necesitan recursos, pero no se necesitan todos los recursos que alguien podría pensar o que seguramente exigirían otro tipo de innovaciones. Pasemos. Aquí voy a terminar con unas cifras que, aunque de alguna manera, como todas las cifras son frías, reafirman lo que las imágenes han mostrado. Alguien puede decir, pero unas imágenes, pero ¿cómo eso ha transformado Medellín? ¿Cómo eso ha cambiado la realidad de Medellín? ¿Cómo nos dice el alcalde que eso ha cambiado los índices de desigualdad, los índices de violencia, los índices de pobreza? Estas cifras que yo voy a dar no son cifras de la alcaldía de Medellín, son cifras de instituciones independientes, Medicina Legal, el DANE, instituciones nacionales. Aquí está el índice de homicidios, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes de Medellín en los últimos 35 años. Aquí el pico más grande de la época más dura, la época más oscura de la guerra contra el cartel de Medellín y contra Pablo Escobar, donde llegamos a tener casi 400 homicidios por 100.000 habitantes. Eso significa, por ejemplo, para una ciudad como Ciudad de México, que tengo entendido que puede estar por los 20, 25 millones de habitantes, estar hablando posiblemente de 80 o 100.000 muertos al año. Eso nos da una dimensión, porque a veces uno pierde la dimensión con las tasas, con una verdadera guerra. En el caso de Medellín, 6.800 homicidios. Pues esa tasa ha bajado y ha bajado y ha bajado con picos y con altibajos normales en una lucha contra la delincuencia y contra la violencia. Y hoy tenemos la tasa, esto es 2014, noviembre, hoy tenemos la tasa de homicidios más baja de los últimos 35 años en Medellín. Este es para nosotros uno de los principales logros de nuestro gobierno y de nuestra sociedad, porque reitero, esto no es el gobierno de Aníbal Gaviria, aquí hay otros gobiernos, aquí hay otros gobiernos, aquí hay otros gobiernos. Esto es un logro de la sociedad, pero este sí es el gobierno nuestro y es de lo que nos sentimos orgullosos, de continuar y acrecentar esa consolidación de la vida y ese ataque a la violencia. Sigamos. Esta es la tasa más alta de homicidios del mundo. El año pasado, 187. Si ustedes recuerdan, la anterior era 395. El año pasado, la ciudad más violenta del mundo tuvo la mitad de homicidios que tenía Medellín hace 20 años. Prácticamente nunca ha habido una ciudad que ha vivido una violencia como la que nosotros vivimos hace 20 años, medida por tasa de homicidios. Eso indica la dimensión de esa tragedia. El año pasado ya nosotros estábamos en el puesto 38. Veníamos bajando, al iniciar mi gobierno, el puesto 14, el siguiente año el puesto 24 y el siguiente año el puesto 38. Y hay hoy
En este año, con 28, ya estamos bajando del 50 y estamos por allá en el lugar número 65, 70 y esperamos bajar del 100 y seguir bajando. Sigamos. El desempleo, tema que hoy golpea y pega duro en España, en Europa. Hace 18 años, 17, 14 años, nosotros estábamos en las tasas que tiene buena parte de España hoy, 17, 18. Hoy tenemos la tasa más baja de los últimos 18 años, 9.5. Al igual que la violencia, sigue siendo alta. La tasa de 28 homicidios es una tasa muy alta. Si usted mira, seguramente Barcelona, Madrid, París, tienen tasas de 1, de 2. Hacia allá tenemos que avanzar, pero venimos de muy lejos. Y hoy nuestra tasa es 9.5 y tenemos que bajar a tasas del 5 o del 4.5%, que es más o menos lo que llaman los economistas del desempleo estructural. Sigamos. Educación inicial. Esto como un enfoque en el tema de educación, donde podríamos tener otras cifras y otros frentes, pero este es uno de los más impactantes. 2004, 24%. 2013, 87% de educación inicial pública. Esto sí que es impresionante. Y este cambio y esta transformación tal vez no se está viendo ahora. Algunos aspectos de ella se ven ahora, extraordinarios. La alegría de estas familias, la tranquilidad de sus madres, que antes no tenían dónde llevar sus hijos y ahora lo tienen a jardines infantiles y a hogares con muy buena calidad. Pero para la sociedad el otro impacto se va a ver cuando estos niños lleguen a la educación primaria y secundaria y cuando lleguen a la educación superior, porque van a tener las bases que antes no tenían. Sigamos. La pobreza. Disminución del 56% en pobreza y disminución del 63% en pobreza extrema. Esos dos indicadores absolutamente contundentes. El que más me llama a mí la atención es el de la pobreza extrema, porque indudablemente se ha disminuido más, pero además porque si lo ven, en el año 2003 teníamos una pobreza de 8% extrema. En el año 2013 un 3%. Hemos bajado 5%. Si usted sigue a este ritmo, es claro que podrá desaparecer la pobreza extrema en 5 o 6 años. Eso no es una utopía, es una realidad, pero además una meta que debe conseguir nuestra sociedad. Si se continúan las políticas públicas que nosotros hemos llevado y hemos continuado, eso se logrará. Y esa es una de las primeras obligaciones de cualquier sociedad, porque una de las desigualdades más aberrantes es la pobreza extrema. Sigamos, pero lo más importante y lo más difícil, aunque en el gráfico no se entienda bien, este es uno de los, digamos, elementos más técnicos, más complejos, es la disminución de la desigualdad. No es lo mismo disminuir desigualdad que disminuir pobreza. Es mucho más fácil disminuir pobreza. La pobreza se puede disminuir, por ejemplo, por lo positivo de los ciclos económicos. Y la pobreza se puede aumentar por lo negativo de los ciclos económicos. Hoy en América Latina, por el ciclo económico positivo que hemos vivido prácticamente desde la década del 2000, ininterrumpido frente a las crisis de Estados Unidos y a las crisis de Europa, donde nosotros lo que hemos tenido es pequeños desaceleramientos de un crecimiento continuo. Hoy en América Latina, prácticamente todos los países de América Latina han disminuido pobreza. Otro cuento es si han disminuido desigualdad. Y otro cuento es qué va a pasar cuando tengamos un ciclo económico de menor crecimiento. Y se los digo, va a aumentar otra vez la pobreza. Porque la única manera en la que usted garantiza que cuando llegue un ciclo económico no positivo se vuelva a aumentar la pobreza es cuando ha disminuido la desigualdad, que es lo estructural. Por ello disminuir desigualdad es mucho más complejo y por eso esto es supremamente importante. En el año 2003 teníamos un Gini, que es el índice de desigualdad, mientras más alto, más desigual, de 0.554 y el de Colombia era de 0.539. Alguien dirá, pero apenas 0.015 puntos. Bueno, eso es un cambio enorme en términos de desigualdad.
Y 10 años después, el índice de Medellín era 0.557 y el índice de Colombia era 0.554. Estábamos un poquitico por encima de Colombia. Y ahora el índice de Colombia ha disminuido. Buena cosa, importante. El índice de Colombia ha disminuido en ese 0.15 que mencionaba ahora. Pero ya nosotros estamos mucho más debajo que Colombia. Eso quiere decir que nosotros hemos avanzado más rápido que el país, y no es solo la inercia del país en disminución de desigualdad lo que nos ha ayudado a nosotros, sino que hemos tenido políticas específicas de la alcaldía y de la ciudad de Medellín que han permitido una disminución de desigualdad mayor. Y hoy estamos con una disminución de desigualdad, un índice de Gini de 0.506. Hay ciudades muy importantes del mundo que tienen índices de 0.50 de desigualdad, ciudades que seguramente ustedes ni se imaginan y que pondrían en un renglón muy diferente al de Medellín. Pero la experiencia, el bocado de muchos frentes de nuestra acción en la ciudad que yo quería compartir con ustedes. Y terminar con eso, nuestro propósito, y al que nosotros hemos invitado, y lo hicimos en el Foro Urbano Mundial, es a muchas ciudades del mundo a que construyamos ciudades para la vida. Un propósito que para algunos es el más simple, pero a la vez para nosotros es el más revolucionario. Eso es lo que deben ser todas las ciudades, ciudades para la vida. No solo para el respeto y para el cuidado de la vida humana, sino del concepto más integral de la vida. Entonces, pues muchas gracias y espero que esto les ayude a entender más toda esta transformación de nuestra ciudad y a que nos ayuden a seguirla mostrando al mundo, porque creo que vale la pena sentirnos orgullosos del camino que hemos recorrido, sin que eso signifique que hemos llegado a la meta, ni mucho menos. Cuando un alcalde, como el alcalde de Medellín, presenta esto, hay muchos que pensarán, aquí o en Medellín, pero entonces es que no hay homicidios, es que no hay pobreza, es que ya llegamos. Parece que el alcalde no se da cuenta de, claro que se da cuenta, y claro que sé que hay retos y hay dificultades, y frente a esas estamos luchando todos los días. Pero lo que creo que es muy importante para todos nosotros, para la gente de Medellín, es ver que el reconocimiento internacional que nos hacen está mostrando el camino que hemos recorrido, y que eso no solo nos da fuerza a nosotros para seguir adelante, sino que eso es extraordinario, le da inspiración a otros. Ustedes, y yo no quiero pues soñar peyorativo ni negativo frente a otras ciudades, y por eso no menciono nombres, pero ciudades centroamericanas, ciudades mexicanas, ciudades africanas, que hoy están viviendo momentos muy oscuros, como los que vivió Medellín hace 15 o 20 años, hoy se inspiran en Medellín, fundamentalmente para saber que sí hay una esperanza y que sí hay un futuro. Por eso me parece importante que nosotros nos sintamos orgullosos de eso que nos estamos aportando nosotros y que le estamos aportando al mundo. Entonces, muchas gracias nuevamente a Casa América. Bueno, muchas gracias, alcalde. Daría tiempo para 2, máximo 3 preguntas. Por tanto, simplemente se trata de levantar la mano y yo les concedo la... Adelante. 2 y 3. Terminaremos con 3. De acuerdo. Sí. Adelante. Buenas tardes. Si pueden, por favor, les pediría, ya saben, los habituales de la casa que se presenten. Vale. Mi nombre es Zulma Sierra, llevo ya 11 años aquí en España, soy de Medellín y sigo muy atentamente las noticias de Medellín y veo con preocupación un crecimiento inmobiliario prácticamente desenfrenado y sin control. A mí me preocupa mucho porque no sé qué tipo de control está estableciendo la alcaldía con empresas inmobiliarias que parecen mantener un control monopólico del tema. Y me preocupa también porque yo viví la burbuja inmobiliaria de España y siento que algo así está a punto de suceder en toda Colombia y en Medellín muy en particular. Y
el otro tema que quería tratar es más de tipo social y es qué medidas se están tomando para evitar la trata de personas, la trata de niñas y la prostitución infantil, que también vivimos un escándalo reciente al respecto. Alcalde, ¿quiere las 3 preguntas? Sí, yo creo que vamos a recoger las 3. Siguiente, allí, sí. Un momentito, le paso, perdón, un momentico, vamos a decirlo en paisa. Ahora. Sí, hola, buenas tardes, alcalde. Soy Javier Solé, soy fotógrafo y periodista, he escrito bastante... ¿Cómo? Perdón, ¿tu nombre? Soy Javier Solé, periodista y fotógrafo. He escrito bastantes reportajes sobre Medellín, especialmente de las primeras etapas con Fajardo. Yo le quería 2 preguntitas. Una es, bueno, antes de Medellín solo se hablaba negativamente, ahora uno da la sensación de que no teme morir de éxito, como le ha pasado a Barcelona, pues que fue una ciudad que, bueno, que todo el mundo hablaba de parabienes y esa es una. Y luego por otra hablaba de sintonía con anteriores alcaldes. A usted le queda ya poco mandato. ¿Hay algún candidato que vaya a entrar en sintonía con usted para los próximos 4 años? Y por último allí. Buenas noches, yo soy Rodrigo Chaverra de Medellín, fui presidente del Consejo Municipal de la Juventud en Medellín y ahora me encuentro en Barcelona haciendo estudios de posgrado y quiero pues primero preguntarle por el tema del desempleo juvenil. Hoy precisamente en el Consejo de Medellín se debatió el tema y creo que es un asunto pues en el que esta administración debe hacer énfasis en este periodo final, según lo que se presentó hoy, ¿sí? Y también que sea oportunidad, si cuando estamos hablando de innovación, de pronto hacer énfasis en unos proyectos de esta administración que a mí me parecen muy valiosos, que lejos de la estructura, de la infraestructura, logran a través de la innovación transformar la vida de las personas de una manera muy significativa, y es lo que se hizo con el retorno a San Luis y con el proyecto, con la Alianza AMA, que de alguna manera es no solo pensar en equidad, sino solidaridad, Medellín solidaria con el resto de municipios de Antioquia. Entonces en eso sí como que hay que contarlo también al mundo, cómo se logra hacer alianzas políticas para transformar desde los partidos que se esté. Les agradezco mucho la concreción de las preguntas, casi nunca ocurre. O sea que... Sí, no, excelente, y además muy interesante realmente las 3 preguntas, bien distintas, con enfoques que nos permiten como abordar seguramente algunas de las inquietudes que algunos otros de los presentes tienen. A ver, primero, en el caso de Zulma. Zulma, acabamos de aprobar el nuevo plan de ordenamiento territorial. Eso fue una discusión de más de 2 años. Allí tuvimos la oportunidad de tener la asesoría de la academia más reconocida y más importante de la ciudad. Estuvo la Universidad de Antioquia, estuvo la Universidad Nacional, estuvo la Universidad de AFID. Bueno, a través de 2 años de trabajo muy fuerte. Aquí no está Jorge Pérez, el director de planeación, desafortunadamente, que ha sido un baluarte de este trabajo. Está Juan Manuel Patiño, tampoco está, que son parte de la delegación que nos está acompañando, pero sí está el doctor Luis Fernando Múnera, que fue miembro del consejo asesor del POT. Ellos trabajaron con todo el equipo del departamento de planeación, pero además con una serie muy importante de personas que fueron contratadas para acompañar todo este proceso. Y una de las preocupaciones enormes que tuvimos en el nuevo plan de ordenamiento territorial es cómo buscar, digamos, establecer las normatividades adecuadas para evitar problemas como los que tú mencionas, y sobre todo el crecimiento de la ciudad en las áreas que no son adecuadas, tanto desde el punto de vista geológico como desde el punto de vista de equipamientos para el crecimiento de la ciudad. Hay una cosa primero que hay que decir con orgullo, y es que los planes de ordenamiento territorial de Bogotá
Cali y Barranquilla han sufrido trastornos y no han podido ser aprobados por distintos motivos, pero el de Medellín sí lo hizo. Y eso fue un trabajo que no solo fue de la alcaldía, sino que fue un diálogo, repito, por más de 2 años con el Consejo y con el Consejo Territorial de Planeación, con el área metropolitana, con Corantioquia. Ahí tengo que decir, por ejemplo, que en forma gallarda y generosa, en el momento de aprobación del POT de Medellín, que fue hace 20 días, el 29 de octubre precisamente, el 27 de octubre, el alcalde Petro de Bogotá sacó un trino diciendo que felicitaba a Medellín por haber podido lograr el trámite normal del POT, que era un tema pues que evitaba numerosos traumatismos en el desarrollo de la ciudad. En ese plan de ordenamiento territorial, como te decía, tenemos unas líneas fundamentales. Una de ellas es evitar la expansión de la ciudad y concentrar el crecimiento de la ciudad en la parte plana, que es la parte más adecuada desde todo punto de vista para que crezca y se compacte Medellín. Es absolutamente imposible y además no deseable que Medellín no crezca, porque uno no puede decir que Medellín está siendo exitosa como ciudad y que eso no atraiga gente, y que además no haga que la gente que está en Medellín permanezca y por lo tanto crezca. Pero lo que no puede seguir haciendo Medellín es extendiéndose, como lo veíamos. ¿Qué tiene que hacer Medellín? Compactarse, crecer en altura, pero con índices y con normas adecuadas que permitan que ese crecimiento en altura se haga en las áreas adecuadas. Y esas áreas son, por ejemplo, el eje del río y el propio centro de la ciudad, que ha sido muy olvidado en términos fundamentalmente de vivienda. Esas áreas tienen los equipamientos y tienen la capacidad de soportar mayor crecimiento bien planificado. Y hemos limitado el crecimiento de la ciudad en las zonas de ladera, no solo en las zonas de ladera de alto poder adquisitivo, llámese El Poblado y Belén, zona sur oriental, zona sur occidental, sino en las zonas de ladera en general en la ciudad. Entonces, el POT, ¿tú eres estudiante de? No, yo soy periodista. Ah, bueno. Porque si estabas interesada pues y estás estudiando alguno del tema de arquitectura y todo eso, sería interesante. El POT no lo hemos sancionado porque fue aprobado el 27 y todavía eso tiene que surtir un espacio de revisión en el Consejo y todo, pero cuando yo llegue lo debo sancionar. Y creo que para los estudiantes de arquitectura, de desarrollo urbano o para los interesados sería interesante abordar el análisis, digamos, más técnico del POT que acabamos de aprobar, porque tuvimos, entre otras, la enorme ventaja de que el Foro Urbano Mundial, que estuvo en abril, se dio en el desarrollo de la discusión del POT y nos sirvió toda esa discusión de todo el mundo en Medellín para afinar esas estrategias. Y en el tema de la explotación sexual, a ver, me parece, ese sí que me parece bien interesante el tema que planteas, porque estoy pues claro que está permeado por el informe este que sacó un periodista británico en un canal del Reino Unido. Y eso me permite como hacer unas reflexiones con ustedes. En primer lugar, la gente confunde dos temas. Uno es el tema de la prostitución, tema que no es un delito en Colombia ni en muchas partes del mundo. Es una libre escogencia de personas adultas y mayores de edad. Otra cosa muy diferente es la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, que ese es un nombre técnico. Eso sí es un delito, y un delito tremendamente aberrante. Este periodista, y yo trabajé en un periódico por 14 años, conozco el oficio,
Este periodista, me parece, yo no entro pues en calificativos digamos peyorativos ni nada, yo creo que pues seguramente y pensaría y desearía que, queriendo poner de presente una cosa que nos impacta a todos y que nos duele a todos, pues cometió varios errores en mi concepto en ese artículo que nos hacen mucho daño, porque además hacen parte de un periodismo que fue el que nosotros sufrimos por muchos años, que es el periodismo estigmatizador, que primero no consultó sino una sola fuente, ni tuvo el trabajo, ni se tomó la labor de confrontar ni de investigar con nadie más. Nunca habló con nadie de la alcaldía, nunca tocó a nadie como para que no tuvieran la posibilidad de explicarle cualquier cosa, no diferente, pero por lo menos cualquier información. Me parece que eso es una falla técnica fundamental de cualquier artículo periodístico. De hecho, hace 20 días o un mes salió en Discovery, si mal no estoy en Discovery, no sé en cuál de esos canales ya digamos, un informe sobre temas relacionados con explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, prostitución y otros en Colombia. Y allí se tuvo un punto de vista de la situación en la calle, de personas y testimonios externos, pero también del Estado, de las instituciones, de la policía, como debe ser un informe equilibrado. Y el segundo es que él habló en una forma totalmente amarillista del mayor prostíbulo del mundo. Y ahí es donde entonces mire que pasan dos cosas. Primero, confunde una cosa con otra. ¿Qué es lo que está denunciando? ¿Un prostíbulo o explotación sexual y abuso de niños, niñas, adolescentes? Pero además, cuando uno dice que alguna ciudad o alguna región tiene esa característica, ¿sobre qué estadísticas se está basando? ¿Sobre qué información se está basando? Técnica y cierta. ¿Y cómo la dio? ¿Cuál la dio? No. Porque si uno dice que una ciudad es la más innovadora o la más el PIB más grande, pues debe haber una segunda. ¿Cuál es la segunda en el informe de él? ¿Cuál es la tercera? ¿Cuál es la cuarta? ¿Cuál es la quinta? ¿Sobre qué? Primer aspecto, digamos, del artículo periodístico que yo quiero decir nos hace mucho daño, no porque hable de cosas malas que tiene Medellín, que las tiene, no porque hable de retos que tiene Medellín, que las tiene, como las tiene Nueva York, Tel Aviv, Barcelona, Madrid, Copenhague, Estocolmo, la ciudad que quiera. No, nadie que diga la verdad está haciendo un daño, así la verdad sea dura. Lo malo es no decir la verdad y cubrirla de verdad. Primer aspecto. Segundo, ya lo más importante, que es qué estamos haciendo frente a ese tema. No qué estamos haciendo como en nuestro gobierno, no, qué ha venido haciendo Medellín. Medellín ha venido atacando muy fuertemente los problemas de explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, desde los dos puntos de vista fundamentales que hay que atacarlos. Uno, desde el punto de vista de inclusión social, y dos, desde el punto de vista del ejercicio de la autoridad. En el ejercicio de la autoridad está pues la labor de policía, de fiscalía. Hemos hecho operativos no solo contra la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, sino contra el otro tema un poco relacionado con la prostitución, que es el del turismo sexual, que es desafortunadamente algo que está adherido. A veces es duro decirlo, la gente lo puede malinterpretar, pero mire, si no hay turismo, no hay turismo sexual. Si hay turismo, hay peligro de turismo sexual. Yo no digo que haya, pero hay peligro. Obviamente, antes la gente no iba a Medellín, nadie iba a Medellín. Ahora mucha gente va. Y desafortunadamente hay gente que va con una intención que no es, puede ser una minoría, pero va. Nosotros estamos atacando eso porque no queremos ese tipo de turismo, pero es un tema diferente al otro. Pero lo estamos atacando, hemos hecho operativos, yo no me acuerdo de los nombres pues que le dan los organismos de seguridad, pero la operación X, la operación, y ha habido capturas. Pero lo más importante frente al tema de explotación sexual de niños, niñas, adolescentes es los programas que tenemos con la Secretaría de Inclusión Social y la Subsecretaría de Grupos Poblacionales. Y reitero, es que eso no es una cosa de mi gobierno, esto lo viene haciendo Medellín hace mucho tiempo,
Y eso fue lo que este periodista no vio y que se le podía haber contado. Y allí nosotros tenemos programas que el actual año tienen presupuestos por 32.000 millones de pesos para atacar ese problema. Y te podría mencionar, por ejemplo, uno de los programas más bonitos que se llama Casa Vida, y es un sitio donde llevamos las niñas o los niños que están en peligro de caer en la explotación o el abuso sexual, y los llevamos allí para prevenir y para prevenirlos de esa situación, alejarlos del espacio donde puedan tener ese abuso, y tratar de sacarlos de la calle, porque este es un tema muy complicado, cultural, que muchas veces está también adherido a altos índices de pobreza y de consumo de drogas, para llevarlos y canalizarlos por el sistema educativo. Te cuento, tratando de recordar las cifras, no puede que me equivoque en alguna de ellas, pero en el año 2012 nosotros atendimos, si mal no estoy, 283 casos de denuncia o de prevención. No todos fueron de casos de abuso, sino en donde había peligro, y entonces atendíamos el caso. Eso para el año 2013 bajó a 180 o algo así, y en este año, a octubre, íbamos ya en 170, 180. Es posible que en el año 2014 tengamos un poquito más, que lo que tuvimos ya había bajado en el año 2013. Con esto lo que te quiero decir, estamos sobre el tema, lo estamos atacando, pero tenemos que hacer mucho más. Y ahora hemos puesto cada vez más énfasis. Hace poco hicimos una operación en el sitio del centro de Medellín, en la Plaza Botero, donde atacamos varios de estos sitios. Y le hemos propuesto al Gobierno Nacional, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que nos ayude con una propuesta que ha caído muy bien y en la que tenemos que tener también apoyo del Ministerio de Justicia, y es que podamos extinguir el dominio de los restaurantes, de los hoteles, mal llamados hoteles, que se encubren y propician este tipo de delito. Javier, pues hombre, repito, muy interesante las dos preguntas y muy distintas, entonces me da la posibilidad como de cambiar de bando, morir de éxito. No, yo creo, por lo menos en el caso mío, absolutamente imposible. Yo soy pues supremamente exigente con mi equipo y autocrítico. Si tú viste en la presentación y muchas veces me dicen algunos asesores, usted no tiene que hacer eso, ¿para qué hace eso? Yo siempre hago énfasis en que llegamos 28 homicidios, pero nos falta mucho, y que la meta tiene que ser 0, y en que hemos disminuido la pobreza a 3%, viniendo de 8, pero tenemos que llegar a 0. Yo estoy muy consciente de que hemos avanzado, pero que nos falta muchísimo, y constantemente. Hoy, por ejemplo, para tocar con ustedes, hoy me comuniqué con el alcalde que está encargado sobre el hallazgo de un cuerpo que se hizo en el centro de la ciudad, y estaba muy preocupado. Ya pues sigo muy preocupado, pero no fue un asesinato, parece que murió por causas entre comillas naturales, pero fue una desatención de una tuberculosis. En todo caso, con eso lo que te digo es, estamos a toda hora pendientes de no caer en la autocomplacencia. Pero además, nuestros amigos los periodistas, mis colegas, ustedes, es difícil que nos dejen caer allá. Yo creo que estamos más bien en lo contrario. Tuve hace más o menos 6 meses la visita de un ministro surafricano que tuvo la oportunidad de trabajar con Nelson Mandela. Estuvo una semana en Medellín, y al final de la visita me dijo: hombre, alcalde, lo felicito, pero además soy solidario con usted, porque aquí son muy duros entre ustedes. Yo he visto críticas en los periódicos y ustedes parece que no se dan cuenta de lo que están haciendo, del avance impresionante que tienen. Entonces yo creo que estamos vacunados contra eso. Y el tema de la sintonía,
pues yo no puedo participar en política, tengo que ser muy cuidadoso, pero además las uvas están verdes, entre comillas, todavía falta un año, apenas se acaban de lanzar los candidatos. Yo creo que es muy bueno que a uno lo suceda una persona que tenga sintonía con lo que se viene haciendo, pero yo creo que eso tiene que más que ver con la gente que con uno. Lo que uno tiene que hacer es gobernar bien, y que el gobierno sea tan bueno que la gente quiera que continúe algo parecido, pero es la gente la que toma la decisión, y que los candidatos, lo digo con franqueza, pues si el gobierno está mal, los candidatos se montan encima del gobierno. Si el gobierno está bien, van a ser cuidadosos de atacarlo, y eso quiere decir que van a tener que comprometerse con políticas del gobierno. Vamos a ver si somos capaces de lograr eso. Esa es la manera más fuerte de blindar, porque ha habido casos en los que usted lo sucede a una persona que parece muy parecida a usted y nos resulta no tan parecida. Y Rodrigo, CMJ, Rodrigo, me gusta mucho también la participación tuya, y eso me da la oportunidad pues de reivindicar no solo en mi gobierno, sino en los gobiernos anteriores, los esfuerzos que hemos hecho en torno a, entre otras, dos grupos poblacionales que son trascendentales en nuestra ciudad, la mujer y los jóvenes. En nuestro gobierno en Antioquia, ustedes recordarán algunos que yo fui gobernador de Antioquia en el 2004-2007, sucedía a mi hermano que había sido gobernador en el periodo anterior. En el gobierno de mi hermano se creó la primera Secretaría de Mujeres de Colombia. No había nunca una secretaría ni en municipios ni en gobernaciones. Y en mi gobierno en Medellín se creó la Secretaría de Juventud. Entonces, digo esto porque hablabas del desempleo juvenil, y tengo la satisfacción de que en esa disminución del desempleo, cuando a mí me la desagregan, los desempleos que están disminuyendo más, o sea, los empleos que están creciendo más, son el empleo de mujer y el empleo de jóvenes. Entonces creo que estamos avanzando en esa dirección. No obstante, creo que más importante hoy todavía que disminuir el desempleo de jóvenes es aumentar la educación de jóvenes. Yo quiero más bien a un muchacho de 19 y 20 años en la universidad que trabajando. Cuando lo tengo trabajando aparece como que está bajando el desempleo de joven, pero necesita la sociedad mejor que esté en la universidad o en la escuela técnica superior. Pero estamos trabajando en eso y le estamos dando al punto a eso. Y el tema de, hablaste de otros, me gusta mucho, además porque eso sí que me gusta, esa es una de las partes que me dejó más satisfecha de tus preguntas, y hablaste de otras cosas de nuestro gobierno que yo no hablé. Yo aquí hablé de muchas cosas que son del gobierno nuestro y que continúan, otras que son específicamente de nuestro gobierno, otras que vienen de gobiernos anteriores. Dejé de lado muchos programas y muchos, por ejemplo, hay uno del que yo me siento muy orgulloso que no aparece ahí, y que no aparece porque también hay el enfoque mucho de desarrollo urbano y de innovaciones de desarrollo urbano, pero hay uno, por ejemplo, extraordinario que se llama jornada complementaria, y que le pegará muy fuertemente al desempleo juvenil, pero también a la convivencia, y es que los niños y los jóvenes salgan de las 6 horas de escuela pública y lleven a 2 horas de jornada complementaria en robótica, en deporte, en cultura, y eso lo saca de la calle, bueno, y todo eso. Entonces, con eso lo que quiero decir, hay muchos otros temas que hubiera querido compartir, pero que no queda el tiempo. Creo que, Anthony, ya estamos bastante sobregirados. Entonces, plan retorno y Alianza de Medellín-Antioquia, los dos están conectados. Ahora lo hablábamos con el alcalde Xavier Trías, que me encantó eso que dijo el alcalde, no pude, Felipe, comentarle a él, y es la solidaridad de Barcelona con los otros municipios de Cataluña. Yo tengo la misma concepción absoluta, porque además fui gobernador. Sería supremamente incoherente si me pongo la camiseta de gobernador, después me pongo la camiseta de alcalde y no veo las necesidades de un lado y del otro. Entonces, a mí me parece que hay algo muy importante que favorece a Medellín, y es el equilibrio del desarrollo territorial. Por eso el plan retorno
no solo en San Luis, en San Carlos, hemos hecho plan retorno. Rodrigo, mire qué tan bonito hicimos un plan retorno a Chocó, no solo es en Antioquia, a comunidades indígenas que habían llegado a Medellín. Y eso sí, comunidades indígenas con un desarraigo absoluto, nunca podrán en un 99% acomodarse a las situaciones urbanas de la ciudad y mucho menos en condiciones de pobreza y de miseria. Entonces buscamos el retorno de esas comunidades a Chocó, pero también, repito, a San Carlos, a Frontino y a otros municipios. Hace 20 días estaba en San Luis, creo que el que viste último cuando estuvimos en San Luis, pero también en Granada. Pero también el tema de la alianza de Medellín-Antioquia, claro, porque estamos convencidos de que no solo es justo, no solo es equitativo, sino que es conveniente para Medellín el equilibrio territorial. Por eso, por ejemplo, te quiero mencionar en el marco de la alianza de Medellín-Antioquia que estamos trabajando con la gobernación y con empresas públicas para dar becas a estudiantes de las regiones. Y algunas personas de Medellín me dicen, pero ¿cómo así? ¿Usted por qué no eso la da para beca para muchachos de Medellín? Y sí, tenemos becas para muchachos de Medellín, pero es que si no le damos la beca al muchacho en San Luis o en Frontino, pues se viene para Medellín y la debemos dar en Medellín. Y que tenga su beca en San Luis es mucho más equilibrado y justo. Entonces, estamos de acuerdo totalmente en que ese es un elemento fundamental, lograr trabajar solidariamente y equitativamente con Antioquia. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias a ustedes. Un aplauso. Bueno, esperamos verle pronto en esta casa, que ya sabe que es su casa, y ya sabremos qué ocurre después de un año y poco y cuál es también el futuro de usted, que lo que deseamos es que sea lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos.